Oculta en sótanos discretos por toda Ucrania, está ocurriendo una revolución silenciosa. Hilos de humo se elevan de los cautines, mientras hombres que trabajan con lámparas en la cabeza fabrican las placas de circuito que controlarán el ejército de drones FPV de Ucrania. Puede parecer insignificante, pero la capacidad de Ucrania para producir estos componentes críticos de manera local es un punto de inflexión importante en la guerra, y les costó solo $500 cada uno. Poder usar un dron de $500 para destruir con éxito, digamos, un tanque T-90M Praviv de 4 o 5 millones de dólares o un S-400 de 200 millones de dólares, el sistema de defensa aérea ha cambiado las reglas de enfrentamiento y dado lecciones que ningún ejército puede ignorar. Existe una vulnerabilidad estratégica clave. La mayoría de los componentes de estos drones se fabrican en el extranjero, sobre todo en China. Esta dependencia de componentes importados es el punto más débil en la cadena de suministro de defensa de Ucrania. Ahora, al llevar la producción de estos componentes al país, Ucrania innova nuevamente de formas que atraen la atención mundial, especialmente de Rusia, que será la más afectada y no puede detenerlo. Aquí está la razón por la que el impulso de Ucrania por drones libres de componentes chinos es tan importante, no solo para Ucrania, sino para los ejércitos de todo el mundo. Pocos desarrollos militares recientes igualan la rapidez y escala de la transformación de Ucrania en materia de drones. En 2022 se estima que Ucrania produjo solo entre 3.000 y 5.000 drones en total. Para 2024, ese número había aumentado a 2.2 millones, con una estimación de 4.5 millones producidos en 2025. En el límite superior, eso representa un crecimiento de 900 veces en solo 3 años. Sin embargo, detrás de este milagro de fabricación, existe una vulnerabilidad estratégica crítica. Casi todos los componentes de los drones se obtenían principalmente de China, y a pesar de todas sus afirmaciones sobre ser neutral en la guerra en Ucrania, China tiene una asociación estratégica integral con Rusia y no con Ucrania. En las primeras etapas de la guerra, los productores ucranianos compraron casi todas las piezas que usaban para ensamblar sus drones a empresas chinas. De hecho, en 2023 Kiev compró el 60% de la producción global de cuadricópteros Mavic de la empresa DJI Technology. El Mavic es el cuadricóptero estándar de la industria, tanto para uso FPV civil como militar, y su familia de drones DJI tiene hasta un 90% de participación en el mercado de drones comerciales de Estados Unidos y un 80% en el mercado global de drones para consumidores. Más importante aún, las empresas extranjeras que desean fabricar sus propios drones también dependen en gran medida de China para los componentes. Por ejemplo, las pequeñas baterías de iones de litio producidas por Contemporary Amperex Technology Company Limited, el mayor fabricante de baterías del mundo por capacidad, y así fue en Ucrania. Ahora, la producción de drones en Ucrania a partir de componentes chinos funcionaba más o menos sin problemas, hasta que de repente dejó de hacerlo. En junio de 2023, China tomó medidas para restringir la exportación de drones de largo alcance que pesaran más de 15.5 libras tanto a Ucrania como a Rusia. China dijo que estas medidas buscaban evitar el uso de sus drones en la guerra. Sin embargo, esta justificación suena vacía, dado que China continuó suministrando a Rusia tecnologías de doble uso estratégicamente significativas, como semiconductores y motores de drones, bajo su asociación sin límites con Moscú. Ucrania no recibe los mismos beneficios. Luego, para empeorar las cosas, el 1 de septiembre de 2024, China impuso restricciones a la exportación de drones y componentes de drones fabricados en China hacia Ucrania y Rusia, incluyendo controladores de vuelo, chasis de carbono, motores, módulos de radio y cámaras de navegación. Esto fue un serio obstáculo para la producción de drones ucranianos. Hasta entonces, según Oleksiy Grevin, no solía haber productores nacionales de componentes para drones, y nadie pensaba en ellos. Grevin es el director general de MotorG, el mayor productor de motores eléctricos para drones en Ucrania actualmente. A partir de 2023, MotorG tardó 7 meses en construir su prototipo y 1 año y medio en lanzar la producción en masa. Para finales de 2025, la producción de MotorG se acercaba a los 100.000 motores al mes, principalmente para drones FPV y los drones de fibra óptica, un poco más grandes que requieren armazones de hasta 15 pulgadas. Pero MotorG está lejos de ser la única empresa ucraniana que fabrica componentes para drones en el país. Tras las primeras prohibiciones de exportación chinas, Ucrania buscó de inmediato reemplazos entre sus socios estadounidenses y europeos. Pero eso resultó ser una solución lejos de ser ideal. En conclusión, el dominio de China en el mercado global de componentes para drones es tan fuerte
que la mayoría de los proveedores europeos no fabrican estos componentes. Básicamente son intermediarios de empresas chinas. Eso crea dos problemas: disponibilidad limitada y precios más altos. Los componentes suelen no estar disponibles y cuando lo están, son vulnerables a los aumentos abusivos de precios. Informes señalan que algunos precios de componentes se triplicaron tras las sanciones chinas. Cuando se trata de motores para drones, por ejemplo, Grevin dice que la Unión Europea no tiene ninguno. Hay marcas, pero en realidad se fabrican en China. Hemos estado hablando con representantes de 3 países que quieren localizar su propia producción de motores, pero por ahora ni siquiera han llegado a la etapa de planificación, le dijo Grevin al Kiev Independent en agosto de 2025. Así que Motor G comenzó a fabricar sus propios motores, aunque con componentes como imanes y probadores de voltaje, que todavía en su mayoría deben obtenerse de China. Otra empresa ucraniana que está sorteando las sanciones chinas, produciendo componentes a nivel nacional, es el fabricante de drones FPV guiados por cable de fibra óptica, Asta, que significa lanza en latín. Asta imprime en 3 dimensiones los carretes y las carcasas para el cable de fibra óptica. El cable se pasa por tornos fabricados en Ucrania, reconfigurados con un accesorio de motor que guía la línea suavemente de un lado a otro, similar a cómo funciona el carro de una máquina de escribir. Según el fundador de Asta, identificado solo como Andriy por razones de seguridad, la producción ucraniana también está desarrollando visión térmica, controladores, motores, estructuras. No hay cámaras por ahora, pero pronto también tendrán cámaras. Ahora, uno de los componentes más cruciales en los drones FPV son, por supuesto, las placas de circuito, que funcionan como el sistema nervioso central de la aeronave. Estas placas controlan funciones clave como la estabilización de vuelo, distribución de energía y transmisión de datos rápida. Actúan como el cerebro del dron, procesando los datos de los sensores de giroscopios y acelerómetros para ajustar la velocidad de los motores en tiempo real, asegurando así que el dron mantenga el equilibrio y responda a las órdenes del piloto. Como muchos componentes de drones FPV, estas placas antes se conseguían en China. Ahora, como mencioné al inicio del video, se fabrican en Ucrania. Lo hacen tan bien que una de las empresas que los fabrica fue seleccionada para un lucrativo programa del Pentágono para la supremacía de drones. De hecho, 2 empresas ucranianas fueron seleccionadas entre las 25 empresas invitadas a realizar una prueba de obstáculos en febrero de 2026, la primera etapa del proceso del Pentágono. Eligieron 11 empresas tras la prueba de obstáculos, incluyendo la Corporación de Tecnología de Drones de Defensa de Ucrania. General Cherry, otra empresa ucraniana en la prueba de obstáculos, no fue seleccionada. Los 11 finalistas, incluidos 8 fabricantes de Estados Unidos y 2 del Reino Unido, esperan recibir grandes pedidos del ejército estadounidense. El Pentágono planeaba otorgar unos $150 millones en órdenes tras la primera prueba de obstáculos para 30,000 drones kamikaze que serán entregados a unidades militares en los próximos 5 meses. La selección de la empresa ucraniana para el programa indica un alto nivel de confianza en los desarrollos de drones ucranianos. Pero quizás más revelador aún es el reconocimiento de la importancia estratégica de estas tecnologías en el ámbito internacional. Esto se debe a que no solo los desarrolladores de drones ucranianos dependen demasiado de la cadena de suministro china. Por el dominio de China en la fabricación de componentes para drones, todos los fabricantes de drones en el mundo enfrentan el mismo problema. Para las naciones occidentales, depender de componentes críticos de un adversario importante es una gran vulnerabilidad estratégica. Los productores occidentales de drones se han visto comprometidos por las sanciones y restricciones de exportación chinas, al igual que Ucrania. En octubre de 2024, por ejemplo, China detuvo la venta de baterías para drones a Esquideo, el mayor fabricante comercial de drones de Estados Unidos, debido a las ventas de la compañía a Taiwán. La prohibición frenó la capacidad de producción de Skydio, obligando a la compañía a usar baterías rusas hasta la primavera de 2025 y limitando así el suministro de drones estadounidenses disponibles para Ucrania. Pero no se trata solo de drones. El control de China sobre muchas cadenas de suministro críticas representa la misma, si no es que una mayor, vulnerabilidad estratégica en muchos sistemas de armas en todo Occidente. Por ejemplo, tomemos el casi total monopolio de China en el refinado de tierras raras y la producción de imanes. Tan solo en Estados Unidos, 80.006 componentes en 1.908 sistemas de armas dependen de materiales controlados por Pekín. Este dominio permite a China usar las cadenas de suministro como arma, amenazando con frenar la producción de activos críticos como los cazas F-35, submarinos clase Virginia y misiles guiados de precisión mediante licencias de exportación y restricciones. Los nuevos controles chinos, introducidos en 2025 en respuesta a la guerra arancelaria del presidente Donald Trump,
requieren licencias para las exportaciones. Incluso con mínimas tierras raras chinas, bloquean eficazmente equipos extranjeros que usan tecnología o materiales chinos. Estos controles han encarecido elementos clave como el galio, generando incertidumbre en la cadena de suministro y posibles paros para contratistas de defensa. Según Trent Menke, líder en la unidad de innovación de defensa del Pentágono que aprueba drones para uso militar, China podría paralizar la industria mundial de drones por un año. Este es un asunto de seguridad nacional, no solo para Estados Unidos, sino para todo Occidente. Como si eso no fuera lo suficientemente preocupante, las interrupciones globales en la cadena de suministro, derivadas del bloqueo iraní del Estrecho de Hormuz, solo han aumentado la incertidumbre en la cadena de suministro. Los precios del petróleo han subido de alrededor de $60 a $70 por el crudo Brent, de referencia a cerca de $100, provocando un aumento de la inflación en todo el mundo. Pero las interrupciones en el suministro de otros materiales críticos para la producción de defensa, como el aluminio, también significan que los precios están subiendo y que las interrupciones en el suministro son prácticamente inevitables. Señala de manera conmovedora una cosa: la importancia de la soberanía, especialmente sobre el suministro de materiales críticos. Al reducir en gran medida su dependencia del suministro de componentes para drones provenientes de China, Ucrania no solo está innovando, sino que también está aumentando enormemente su resiliencia y su capacidad para seguir llevándole la guerra a Rusia indefinidamente. Y como pronto veremos, hay muy poco que Rusia pueda hacer al respecto. Ahora, aunque Rusia puede ser incapaz de detener la innovación de Ucrania, tú sí puedes descubrir por qué. Aquí en el Show Militar, no solo cubrimos las últimas noticias militares, también explicamos por qué son importantes. Suscríbete al canal para que nunca te lo pierdas. No te equivoques, el modesto dron de ataque FPV de $500 es un componente clave de la resistencia continua de Ucrania. Los sistemas de alta gama, como el sistema de defensa aérea Patriot MIM-104 de Estados Unidos, suelen acaparar los titulares, pero son estas armas baratas y altamente efectivas las que realmente han cambiado la naturaleza de la guerra moderna. Y, en teoría, no debería ser así. Sobre el papel, en prácticamente cualquier medida que puedas imaginar, Rusia domina a Ucrania, ya sea por el tamaño de su población, su fuerza aérea o su marina, o su potencial de manufactura. El gran tamaño de Rusia frente a Ucrania debió significar una victoria clara para Rusia a estas alturas. Pero no ha sido así ni cerca. Y el humilde dron FPV de $500 es una gran parte del éxito continuo de Ucrania contra todo pronóstico. Según el mayor Robert Brovdy, comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, más del 90% de las bajas rusas ahora son causadas por drones ucranianos. No solo se refiere al personal. Estos drones de $500 también han destruido una gran cantidad de los activos más valiosos de Rusia, ya sean los sistemas de defensa aérea S-400 Triumph, que valen $1.200 millones cada uno, tanques T-90M que cuestan $4.5 millones cada uno, o aviones de alerta temprana y control Beriev A-50 Mainstay, que valen $300 millones cada uno. Bombarderos estratégicos, Tupolev Tu-22 M3 Backfire, que valen $100 millones cada uno, o drones de reconocimiento de alta gama SCAT 450M que cuestan $400.000 cada uno. Ninguno está a salvo de estos asesinos diminutos, pero lo más importante es que los drones de $500 de Ucrania han nivelado el terreno de juego frente a la que quizás sea la mayor desventaja de Ucrania en la guerra: la escasez de personal. Tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, Ucrania se encontró superada tanto en cantidad de proyectiles de artillería como de personal. Los soldados en el frente modificaron drones chinos baratos para usarlos como bombarderos improvisados, lo que fue una innovación clave, como recuerda Ignat Buyakin, fundador de drones de defensa ucranianos. El país fue salvado por drones de $500, y eso no es ninguna exageración. Decenas de miles de equipos y cientos de miles de soldados rusos han sido alcanzados y sacados de combate por drones FPV ucranianos. A medida que avanza la guerra, el impacto multiplicador de estas armas baratas para destruir sistemas mucho más costosos ha sido imposible de ignorar para ambos bandos. Los drones FPV comenzaron como cámaras voladoras. Hoy en día, también son sistemas de ataque precisos, rápidos y maniobrables controlados por el operador usando gafas de realidad virtual que crean el efecto de estar en la cabina del dron. Este sistema de control permite al piloto realizar maniobras complejas, como perseguir objetivos o volar hacia lugares difíciles de acceder, como entradas de búnkeres o el espacio entre el chasis y la torreta de un T-90M. Su efectividad en el campo de batalla es difícil de sobreestimar, y la relación costo-efectividad para eliminar objetivos es demasiado convincente como para ignorarla. Por eso tanto Ucrania como Rusia
han aumentado la producción a niveles industriales. Después de quedarse atrás durante la mayor parte de 2023 y 2024, Rusia parece haberse puesto al día durante el último año, al menos en términos de producción. Si las estimaciones actuales son precisas, la producción actual de Rusia de alrededor de 19.000 drones FPV por día, o poco menos de 7 millones por año, probablemente esté más o menos al nivel de la de Ucrania en este momento. Así que ahora, la carrera ha comenzado. En ambos lados de las líneas del frente, ambos combatientes buscan aumentar la cantidad y la potencia de sus sistemas de drones. Como podrás imaginar, por la importancia de estos sistemas en el campo de batalla, la interrupción del suministro de componentes para dron es un riesgo inaceptable. Por eso la capacidad de Ucrania para fabricar drones sin componentes chinos es un avance clave, no solo para Ucrania, sino para Occidente. Como explicó Brovdi, dado el riesgo de obtener componentes de China, que no es un país amigo, la tarea principal es producirlos en Ucrania. Agrega que la fortaleza del fabricante ucraniano radica en que la sustitución de importaciones ya se ha llevado a cabo. Ahora, la innovación ucraniana no se limita solo a motores y placas de circuito. Los ingenieros y desarrolladores ucranianos están trabajando arduamente para intentar localizar en Ucrania todo el proceso de fabricación de drones. Eso les daría plena soberanía en materia de drones, algo que actualmente solo China puede afirmar con confianza. Según Buyakin, cuando los drones de defensa ucranianos comenzaron su producción en 2023, todos los componentes eran chinos. En el plazo de un año, también se localizó la producción de armazones de carbono y antenas. Actualmente, la empresa produce hasta 15.000 antenas por día, lo que subraya la magnitud de la localización y la experiencia acumulada. Pero aún no habían terminado. Para 2025, la empresa había ampliado la producción para incluir controladores de vuelo, reguladores de velocidad, módems de radio y sistemas de transmisión de video. De hecho, todos sus componentes ahora son fabricados en Ucrania, excepto sus cámaras. Aún así, Buliakin dice que la tecnología para la producción de cámaras de drones FPV ya existe en Europa. Sin embargo, hasta la fecha, la empresa las ha estado comprando a otra compañía ucraniana que las fabrica con piezas europeas. Aún así, esta localización gradual y constante de la producción es un claro ejemplo de cómo Ucrania está convirtiendo los desafíos en oportunidades y construyendo su independencia tecnológica paso a paso. Eso podría ser fundamental en la guerra. Cuanto más pueda Ucrania producir sus propios requerimientos de defensa, más independiente y, en última instancia, más soberana se vuelve como nación. Eso no es solo una ventaja táctica. La soberanía en defensa podría dar a Ucrania una ventaja clave si hay negociaciones de paz serias para acabar con el conflicto, como lo dice el coronel Pablo Polisa, subdirector de la oficina del presidente de Ucrania y asesor militar. Si importamos, significa dependencia, y cualquier dependencia significa una posición más débil. Eso incluye la dependencia de los socios. En drones de bajo costo y alta escalabilidad, probablemente Ucrania ya esté asistiendo a Estados Unidos, y no al revés. Y así seguirá por un tiempo. Como reconoció Stacy Pettyjohn, directora del programa de defensa en CENAS, Estados Unidos está realmente atrasado. Cada uno de los drones aquí es inferior en calidad y cuesta más que los drones DJI. No tenemos la base industrial que pueda producir esos en este momento. Ucrania puede contar con cierto apoyo en materia de drones por parte de sus socios europeos, con más compromisos y empresas conjuntas de producción. Pero no está claro si estos socios podrán igualar a los drones chinos o ucranianos en cuanto a costo, y si podrán aumentar la producción al volumen que Ucrania requiere. Según el primer viceministro de Defensa de Ucrania, Iván Gabriliuk, Ucrania ya produce hasta 200.000 drones FPV mensualmente y debe reponer continuamente su flota. Pero según el ministro de Defensa, Denis Shmihul, Ucrania necesita producir el doble de esa cantidad, 400.000 sistemas no tripulados por mes para competir con Rusia. Eso se debe a que Ucrania pierde alrededor de 10.000 drones por mes y se estima que se necesitan 34 drones FPV para lograr una baja exitosa, lo que enfatiza la magnitud de lo que se requiere de manera continua. Además, como en Ucrania, también está el hecho incómodo de que los drones europeos o estadounidenses probablemente tengan muchos componentes chinos. También son vulnerables a interrupciones en la cadena de suministro y controles de exportación chinos. De hecho, el dominio chino en el mercado de componentes para drones es tan profundo que es debatible si siquiera es posible producir un dron completamente no chino. Aunque Ucrania fabrica los armazones de carbono para sus drones de defensa, el carbono suele venir de China por ser mucho más barato. Las baterías que usan los drones siguen produciéndose principalmente en China, país que lidera la cadena de suministro de litio y metales de tierras raras.
y toda la industria de drones a nivel mundial todavía depende de un conjunto limitado de importaciones críticas, incluyendo sales de litio, imanes de neodimio, chips de navegación y sensores térmicos, donde China tiene un control asfixiante sobre el suministro. Según el Consejo Ucraniano de la Industria de Defensa, una asociación de fabricantes locales de armas, solo el 5% de sus empresas miembros, incluidas muchas de las más grandes, afirmaron no usar componentes fabricados en China. En comparación, el 28% de las empresas miembros reportaron no usar componentes fabricados en Taiwán y el 40% reportaron no usar componentes fabricados en Estados Unidos. Aún así, para Ucrania, está en juego demasiado como para dejar una vulnerabilidad estratégica tan evidente sin atender. Dada la importancia existencial de los drones FPV para el ejército ucraniano, las cadenas de suministro vulnerables de componentes críticos son impensables. La mejor forma de reducir el riesgo es abastecerse localmente en la mayor medida posible y diversificar las fuentes restantes. Y eso es exactamente como Ucrania está abordando el problema, ya con un éxito considerable. Hasta hace poco, en 2024, la mayoría de los drones ucranianos se ensamblaban casi completamente con componentes chinos. Para finales de 2025, la proporción de piezas chinas en drones ucranianos bajó a alrededor del 38%, según el Consejo Ucraniano de la Industria de Defensa y el Instituto de la Isla de las Serpientes, un centro de análisis. Esa dinámica destaca la innovación, el trabajo intenso y la inversión en la producción nacional ucraniana de componentes para drones. Y los socios de Ucrania lo están tomando en serio. Muchos ya están reduciendo por cuenta propia su dependencia de China y moviendo cadenas de suministro a países más amigables cuando pueden. La Ley de Materias Primas Críticas de la Unión Europea, por ejemplo, tiene como objetivo reducir la dependencia de la Unión Europea de las importaciones y desarrollar sus propias capacidades de extracción y procesamiento de estos materiales. Como en muchos otros campos, los socios de Ucrania aprovechan los beneficios del ingenio de Ucrania al localizar la producción de drones. En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin observa ansioso. No puede hacer nada para frenar la incipiente soberanía defensiva de Ucrania. Cada vez más de sus sistemas valiosos son destruidos por drones ucranianos de $500 y el control indirecto sobre su producción vía China se erosiona constantemente. Más preocupante para Vladimir Putin es que sus líneas de ensamblaje de drones FPV dependen de componentes de China, tanto como las de los demás, si no es que más. Actualmente, la alianza estratégica de Rusia con China le brinda protección ante la mayoría de los riesgos estratégicos mediante lagunas legales y acuerdos secretos. Pero si algo llegara a salir mal con ese acuerdo, la producción de drones de Rusia estaría en serios problemas. Y Ucrania ya lleva una gran ventaja en cubrir esa vulnerabilidad tan evidente. Y hablando de rusos en serios problemas, mira este video sobre cómo el ejército ruso está a punto de colapsar. Gracias por vernos.